Grabar, ok. Bien, primero que nada, permítame compartir la pantalla. Todas estas guías ya las tienen ustedes, así que no habría mayor problema, ¿no? Y recordamos lo que es el manejo, por ejemplo, del componente más básico, que es el relé, ¿no? En ese sentido, tendríamos lo que es esencialmente un circuito de control y un circuito de potencia, ¿no? Que va a integrar el circuito como tal, ¿no? Este circuito puede ser incluso con otro tipo de entrada, ¿no? Trifásica, relé, etcétera, ¿no? En sí, nosotros tenemos que conocer el relé para poder hacer el diseño, ¿no? Obviamente los relés de laboratorio son distintos a los relés industriales, ¿no? Por ejemplo, chequearemos un relé industrial de 24 voltios, ¿no? Esos que generalmente estarían trabajando sería esto de acá, ¿no? No vamos a comprarlo, pero directamente, se fijan, es muy parecido a lo que serían los famosos, entre comillas, térmicos, ¿no? Que nos van a permitir el aspecto. Obviamente, en este caso específico no hay, ¿no? Otro ejemplito, ¿no? Estos relés, por ejemplo, este está con un aislamiento óptico. Son muy similares en funcionamiento a lo que teníamos directamente, ¿no? Que vamos a trabajarlo con esta partecita de acá, ¿no? Aquí, un ejemplito del examen que hemos trabajado la anterior semana, perdón, el anterior semestre, perdón. Tendríamos dos opciones para determinar cuál es el que activa con luz y cuál es el que activa con oscuridad, ¿no? Entonces me voy a ir a la guía de laboratorio. Fíjense acá. Están ya directamente los dos relés, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando este tiene ingreso de luz, como es un LDR, su impedancia se hace más pequeña. Por lo tanto, recae aquí la mayor cantidad de voltaje y esto se tira a saturación. Al tirarse a saturación, toda la corriente pasa por el relé y se enciende, ¿no? Como esto está al revés, aquí con una impedancia bastante grande, que sería la que se genera por la oscuridad, ¿no? Pues obviamente el LDR es justo al revés, ¿no? Entonces hacemos un dibujito, permítame abrir un Word como si fuera pizarrita. Entonces, ¿cuál es la curva de un LDR? Directamente nosotros tendríamos una curva de este estilo. Es decir, vamos a tener la cuestión de ese estilo, un poquito más, donde aquí podríamos hablar de la impedancia
binomios. Respecto a lo que sería por ejemplo, la cantidad de luz, ¿no? Entonces, mayor luz, menor impedancia y viceversa, ¿no? Entonces, esa sería la característica específica de lo que sería el componente, en este caso, eh, foto sensible, que sería nuestro LDR, ¿no? Bueno, en la parte de abajo, siempre les hemos solicitado en cada informe un análisis de resultados y una investigación complementaria, ¿no? Entonces también podríamos pedir, digamos, algún concepto de domótica, por ejemplo, ¿no? Ahorita les acabo de mostrar, por ejemplo, un modelo comercial, industrial. Vamos a ver al segundo lado. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de un SSR. Recordábamos que cuando no hay un pulso en la puerta, funciona como un circuito abierto y prácticamente como un diodo en el caso de que esté cerrado, ¿no? Cuando después que le hemos lanzado un pulsito. Y aquí estaban las curvitas. En teoría seguramente los van a torturar con este tipo de curvas y diseño por ahí. Entonces nosotros vamos a esencialmente basarnos en este tipo de circuito, el circuito básico. Lo cual nos va a permitir, ¿no? El control, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá, un circuito que controle un foco de 220 voltios AC. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Podríamos usar esta base, más chiquito, ¿va? Y aquí la carga que va a utilizar es un relé, obviamente. Entonces aquí voy a insertar a mi relé. Vamos con un simple cuadradito acá. Aquí directamente tendríamos nuestras dos patitas de relé, que son las que nos interesan. Un poquito más gruesita. ¿No? Y aquí tendríamos que colocar nuestro foquito.
Para variar lo ponemos aquí abajo. Obviamente no es pizarra, ¿no? Así que voy a disculpar si está un poquito chueco. Aquí le tenemos que aumentar lo que sería una fuente. Y un foquito, ¿no? Entonces esta fuentecita acá. Y este sería un foco. Entonces aquí estaría el foco. Y por este lado sería un voltaje, por ejemplo, 220 voltios alterno. Bueno, pero nos pedían, por ejemplo, que esto sea alimentado por un Arduino, entonces le podemos poner acá una cajita nomás para no hacer mucho lío. Arduino 1, por ejemplo, ¿no? Pondremos nomás uno. Entonces, lo único que habría que hacer notar acá es esencialmente qué patita, para que esté bien el diseño, sería acá. Se me ocurre, digamos, la patita 13. Entonces, en la patita número 13 del Arduino vamos a colocar nuestra salida hacia la resistencia. Obviamente, si estamos hablando de una resistencia, la resistencia debería tener, por ejemplo, un valor. En este caso, para proteger al Arduino, sería bueno un kilo ohmio. Y podríamos elegir el LED y el relé también, ¿no? Obviamente, si hablamos que de Arduino no se quedaría ahí, tendríamos que colocar, por ejemplo, lo que sería el programa. Voy a levantar el programita de Arduino. Un segundito. Bueno, voy a
utilizar uno de los ejemplos básicos, por ejemplo este Blink, y lo modificamos. Vamos a poner en vez del LED Winning, hemos dicho el 13, entonces el 13. En los comentarios, bueno, hacerlo. Entonces colocamos aquí el 13 arriba, el 13 abajo. Aunque están repitiendo cada segundo, solamente el primer pulso es que va a recibir. Este sería un ejemplito más básico que podríamos utilizar. Para los que están viendo por teléfono, nos acercaremos un poco, ¿no? Colocarle una salida digital. Obviamente lo óptimo podría ser utilizar el monitor serial para poder enviar desde la computadora, por ejemplo, ¿no? O desde el teléfono, si es que nos conectamos. Eso ya lo pueden complejizar, ¿no? Todo lo que quieran, ¿no? Pero ahorita lo que nos interesa como materia no es tanto que programen bien su Arduino, sino que, porque al final de cuentas lo pueden incluso, como han visto, modificar un programa que ya tenemos, sino que puedan hacer este diseño, la parte que está en azulito, ¿no? Que es directamente que es utilizar el relé, utilizar el SSR y utilizar el circuito de disparo, en este caso Arduino, ¿no? Entonces no debe ser mucho más complicado. Aquí dice que hay un circuito que active un timbre de 220 voltios AC utilizando un relé y un SSR, ¿no? Y la desactive prendiendo un foco rojo con SSR y otro relé. Entonces ahí nos está pidiendo dos relés. Si no me olvido, o si no me equivoco, perdón, aquí en el laboratorio 3, en aplicaciones, nosotros teníamos el mismo, pero teníamos acá un circuito básico, ¿no? Entonces este circuito yo lo puedo tomar como base. Okay. Entonces, mire acá. Entonces, aquí tengo mi circuito. Estoy aprovechando que tengo la compu a la mano y esas cosas, ¿no? Pero no necesariamente tienen que hacer esto el compu, pueden trabajar a mano también, no hay ningún problema, ¿no? Y nos decía el ejercicio, por ejemplo, utilizando un relé y un SSR, ¿no? Un timbre. En otras palabras, es exactamente igual que esto, solo que en vez de foco le vamos a meter un timbre. Entonces, esta va a ser nuestra carga 1. Lo voy a agrupar yo. Me ha faltado este de acá. Ya, entonces esto lo voy a pasar más abajo. Y esta va a ser mi carga, hemos dicho, ¿no? Me ha faltado un...
conectorcito. Copiar el conectorcito más en vez de estar jugando. Ya, estamos jugando. Entonces, este que sea, por ejemplo, mi carga 2. Que va a ser en este caso un relé. Y mi carga 1 de la misma manera, solo que al revés. Vamos a hacer aquí es llevarlo esto un poco más allá. Pero si me estoy chacreando un poquito al dibujar ya. Estoy tratando de hacer un poquito rápido como para que pueda, ¿no? Entonces, ahí tendríamos las dos cargas. En el primer caso decía el ejemplito, un foco rojo y el otro timbre, ¿no? Entonces, en este caso, le pondremos acá en el timbre. Entonces le pondremos el simbolito del timbre.
Y este era un foco, ¿no? Entonces vamos a copiar estos dos raíces del foco también. Aquí foco rojo han dicho, ¿no? Bien, las entradas, si no me equivoco, desde un puerto USB de la computadora, ¿no? Entonces tendríamos una PC, en verdad ya no voy a estar dibujando PCs, mucho tardo. A ver cuál les gusta ver. Este, digamos. Ahorita es censo. Entonces, aquí tendríamos un adaptador que tiene que ir a los dos interruptores, ¿no? Entonces, me voy por acá. Digamos aquí. Esto obviamente no puede ir directo a la compu, ¿no? Tiene que venir con su adaptador. Y recién iría directamente a lo que sería la compu. Entonces, este ejemplito nos mostraría cómo sería, digamos, la resolución del examen del anterior semestre, ¿no? Bueno, en realidad esto
de aquí para este circuito, ¿no? No, ni siquiera aquí, era en la otra pregunta. De acá. Entonces, y no, aquí estaría entonces la resolución de este examen, primer parcial del año, del anterior año semestre, ¿no? De este año, para que no digan. He pensado para media hora de tiempo, yo creo que, como pueden observar, ahorita lo hemos hecho más o menos en media hora, incluso trabajándolo con el dibujo a mano, ¿no? ¿Qué pasó con mi circuito? Ahora sí. Aquí mis fuentecitas los pondremos bonitos. Aquí no le había puesto su dibujito. Bueno, así de fácil más o menos va a ser su examen, ¿no? Incluso más sencillo porque va a ser directamente en la computadora que van a poder trabajar. No pueden sacar una fotito si quieren hacer a mano los ejercicios y lo suben, no hay ningún problema. Claro que nos podemos complicar la vida, ¿no? Dándoles a ver una serie de tres relés que uno activa al otro, etcétera, ¿no? O el manejo de este mismo concepto, pero con una alarma. ¿Alguna preguntita? Entonces lo estaríamos habilitando el examen la próxima semana. El día miércoles nos vamos a dar el examen durante todo el día, pero a las 3 vamos a dar la guía, una explicación breve que como la que hacemos cada semana sobre la guía del siguiente laboratorio, que sería de fuentes, ¿no? Bueno, si no hay preguntitas, que pasen lo que queda del día una buena tarde.